Cristo. En San Juan capítulo 4, 24 podemos ver y nos enseña que Dios es espíritu. Y quienes vienen, hermanos, deben de hacerlo en espíritu y en verdad. Cuando nos habla en espíritu y en verdad, ¿a qué se está refiriendo? Cuando usted lee espíritu en minúscula, está hablando de una actitud. Amén. De una actitud. Como le digo, usted puede a lo mejor ver fallado, pero si usted viene con una actitud de humildad, de rendición, de exaltación, Dios se va a mover en su vida. La adoración, hermano, bíblica es el servicio, hermano, que nosotros damos en reconocer la grandeza de nuestro Dios hacia nuestra vida. Porque somos buenos. Porque somos buenos. No, porque ciertamente porque quizás somos los peores pecadores, hermano. Vamos a alabar a Cristo. Vamos a alabar al Rey. Hay una forma en la cual nosotros, hermanos, como iglesia, debemos exaltar, pero también contemplar. Yo no sé cuál es la mentalidad de ustedes cuando vienen a la iglesia. Mi mentalidad es: yo sé que he fallado, yo sé que he pecado, yo sé que quizás soy el peor pecador del mundo, que a lo mejor no soy digno ni de estar aquí. Amén. ¿Cuántos se alaban aquí? Pero Dios en su infinita misericordia, hermano, dice en su palabra que no nos ha consumido. Recuerdo las palabras que nos habló el pastor de Colombia y recuerdo, hermano, mucho la escritura. Se la compartí el hermano Jonah. Era Efesios 4, ¿verdad? ¿No recuerda? Si lo puede checar ahí en el mensaje que le mandé, ahí debe de. Amén. Y es que a Dios sabe y conoce lo que cada uno de nosotros hacemos, por voluntad, por involuntad, de corazón, intencionado, malintencionado. Dios lo sabe. Dios sabe y conoce nuestro corazón. Amén. Y aún así que Él conoce nuestro corazón, Él quiere acercarse a nosotros. Cada uno de nosotros es padre. Cada uno de nosotros tiene hijos. Yo le pudiera preguntar hoy en esta tarde, hermana Esther, si su hijo fallara, hermana Esther, su hija fallara, ¿usted lo correría de su casa? Sea sincera. Hiciera lo que hiciera, lo correría, tuviera el corazón para decir: ya no eres mi hijo, me avergonzaste, te vas de mi casa, eres el error de la familia. No. Y a veces nosotros como cristianos podemos ver que alguno de nuestros hermanos falla y le decimos: no, ya no le hables, no, ya no esto, no, ya no lo. Dios en su infinita misericordia nos conoce y sabe la intención de nuestro corazón. Pero lo que Él quiere que nosotros entremos a este lugar no es porque le fallamos, sino porque reconocemos que porque fallamos necesitamos de Dios. Si nosotros no falláramos, no necesitáramos de Dios porque fuéramos perfectos. Amén. Dependiéramos de Dios, no. Ya no dependiéramos de nada. Mas sin embargo, Dios hizo una carnalidad que depende de Dios. El apóstol Pablo lo habla claramente y nos dice, hermano, que en nuestras deficiencias es donde Dios se hace manifiesto. Hermano, amén. ¿Cuántos se alaban a Cristo Jesús? En lo que nosotros parecemos débiles es donde Él se perfecciona. ¿Por qué se perfecciona? Porque nos hace entender y saber que sin Él cada uno de nosotros no somos nada. Amén. ¿Cuántos se alaban a Cristo? Efesios 3, 19, 20. Amén. Si lo quiere leer en su casa, si lo quiere analizar, hermano, amén. Amén. Bueno, ¿cuántos se alaban a Cristo? ¿Y qué tiene que ver la adoración? Bueno, la adoración tiene que ver con lo que usted ama, con el motivo por el cual usted vive. Tiene que ver
con quién es usted ante Dios y quién es Dios. Mucha gente dice, yo no busco a Dios porque le voy a fallar. Yo no voy a la iglesia porque voy a fallar. Ciertamente le puedo preguntar, ¿cuántos de ustedes no fallan? Amén. Y si se fija, hermano Toño, lo que no queremos hacer es lo que debemos hacer. Lo que tanto nos puede fallarle a Dios es lo que viene cada uno de nosotros fallando. ¿Por qué? Porque eso nos indica que vivimos bajo una humanidad. Amén. Bajo una humanidad que sigue luchando, que sigue peleando, pero que aún dentro de esa debilidad tiene que reconocer quién es Dios. Hay mucha gente que viene a la iglesia y se siente tan culpable por lo que hizo, que se da por vencido y dice, no, yo no puedo levantar mis manos. No, yo no voy a cantar, no soy digno. Nadie es digno. Ni aún el mejor cristiano es digno. Amén, porque la Biblia claramente nos dice que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Amén. Lo mejor que nosotros podamos hacer es como un trapo de inmundicia. Ahora, lo peor que hagamos, ¿cómo es? Amén. Pero hay cristianos que vienen a la iglesia y se olvidan que dependemos de Dios, que necesitamos a Dios, que necesitamos levantar nuestras manos a adorar para poder caminar otra semana. Amén. Para poder seguir adelante, porque aún, yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado anoche. Fuimos a ver la de mi mamá, y de esas veces que usted se siente como que usted sabe que le ha fallado a Dios, que quizás no ha orado, que quizás no ha ayunado, que quizás hasta no ha leído la escritura, y llega con una persona y lejos de que lo anime, usted sale animándolo y se pone en su lugar y le da palabras de aliento y le dice, no, ¿sabe qué? Échale ganas, mire, busque de Dios, cuando a lo mejor a veces nosotros no estamos buscando a Dios. Amén. ¿Y cómo es eso? Es que eso nos indica que nuestra vida depende de Dios. Dios es el combustible que necesitamos para nosotros seguir adelante. Pero ¿qué necesitamos para poderlo adorar? Necesitamos entrar con una actitud. ¿Sabes qué? Sí te he fallado, sí he pecado, soy el peor pecador del mundo, pero te necesito. Eres algo indispensable para mí. Si yo no te tengo a ti, como dice el canto que cantan nuestros hermanos, si te tengo a ti, lo tengo todo. Amén. Mi amado, mi tesoro. ¿Cuál es el máximo tesoro que como iglesia podemos tener? La adoración. Cuando se junta tu corazón a la misma presencia de Dios. Cuando se junta tu corazón, hermano, y sientes que tus heridas se están sanando. ¿Cuántas veces nosotros venimos acá a la iglesia y nadie sabe cómo vino la hermana Marta? Amén. Nadie sabe cómo vino el hermano Churito, nadie sabe cómo vino cada uno de ustedes. A lo mejor es el último culto que usted dijo hoy y es el último culto que yo ya voy a ir. Amén. Mas sin embargo, Dios en su infinita misericordia nos ayuda. Cuando entramos con una actitud de adoración. ¿Cuántos alaban a Cristo? La adoración tiene que ver con lo que usted ama. Quizás usted puede fallarle a Dios, pero yo estoy seguro que más de 3 aquí en este lugar aman a Dios. No porque seamos buenos, sino porque Él nos amó a nosotros. Él dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Nuestra vida debe de ser una vida de adoración. ¿Qué es la adoración? Es un reconocimiento. Yo reconozco que he fallado, pero reconozco que soy de Dios. Reconozco que he fallado, pero reconozco que necesito a Dios. Reconozco que he fallado, pero necesito tu presencia, porque sin tu presencia, quizás mañana mismo hasta aún renuncio a mi trabajo. Aleluya. Amén. Entonces necesitamos como iglesia, hermanos, tenemos que hacer que nuestra adoración sea reverente, que le demos el lugar a Dios, que le demos
una expresión como comunitaria, toda la iglesia junta, cada uno de nosotros, un ejemplo. No, pues yo le fallé con esta mano, alguien más le falló con esta, alguien le falló con la mente, alguien le falló con el corazón, alguien le falló con las piernas porque quizás fue un lugar donde no debió de haber ido, alguien le falló con el oído porque no debió de oír algo que no debió de escuchar, alguien le falló con la boca porque no debió de hablar algo que escuchó y no debió decirlo. Amén. Pero si cada uno de nosotros nos unimos juntos para adorar a Dios, quizás a mí no me sirve esta mano, pero a la hermana Marta sí le sirve. Y si yo uno mi mano con mi mano y uno la mano de mi hermana, y uno la boca de mi hermano, uno el oído del otro, el pie del otro, juntos, hermanos, vamos a poder llegar al punto exacto de la adoración. Reconocer que somos débiles, reconocer que somos faltosos, pero con humildad sabemos que necesitamos de Dios. Amén. ¿Cuántos de ustedes necesitan de Dios? Tenemos que entrar a la casa, a la iglesia, de una forma correcta. ¿Cuál es la forma correcta? No vamos a entrar como el fariseo, hermano, cuando estaban ahí en el templo, con una diciendo, es que él es pecador y yo no. La mejor forma de entrar a la iglesia es reconociendo tus fallas. Decir, soy un pecador, sí he fallado, no soy nada sin él, pero le necesito. ¿Qué sería de cada uno de nosotros si no buscáramos a Dios pretendiendo ser perfectos? Yo no voy a buscar a Dios hasta que sea perfecto. Nunca lo vamos a hacer. Y cuando menos fuéramos vamos a estar más hundidos y hundidos y hundidos. La verdadera adoración se enfoca en el Señor Jesús. El Señor Jesús es la imagen, todos sabemos, es la imagen del Dios vivo. Amén. ¿Cuántos alaban a Cristo? El creador, el sustentador, el que vino a reconciliar al mundo. Amén. ¿Cuántos alaban a Cristo? Él es la cabeza de la iglesia. Amén. A Él le plació, hermano, revelarse a sí mismo a través de nuestro Señor Jesús para reconciliarnos mediante su muerte. Así como los discípulos, nosotros debemos de aprender a adorar al Señor Jesús. El Señor Jesús debe de ser el enfoque de nuestra adoración, porque Él es el enfoque, hermano, en la principal obra. Desde el principio de la creación, el Señor Jesús es el enfoque de todo. Asimismo, nosotros debe de ser el Señor Jesús el enfoque de nuestra adoración. La adoración verdadera debe de estar envuelta por medio del poder de su Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos alaban a Cristo? Somos en el cual somos vivificados, hermanos, mediante su presencia, hermano. Y solamente aquellos que se vivifican y que son portadores del Espíritu Santo pueden adorar verdaderamente a Dios. ¿Con qué? Por medio de una actitud, hermano. Amén. Adoradores verdaderos son los que Dios busca mediante, hermano, su palabra, en la adoración. La adoración es el término empleado, hermano, que se refiere al acto o la acción asociada a atribuir para honrar, para reverenciar, para dirigir, hermano, amén, con dignidad por parte de aquellos que consideran algo divino. ¿Cuántos creen que Dios es divino? ¿Cuántos creen que Dios es santo? Bueno, Dios necesita ser adorado. ¿Por qué? Porque la adoración, hermano, a menudo define como la atribución de honrar, hermano, a un solo Dios. Nosotros como pueblo de Dios debemos de honrar, debemos de adorar, debemos de exaltar. La adoración se entiende, hermano, que es la manera más completa, hermano, que tiene la iglesia, que tiene el ser humano para reconocer a Dios. Hermano, cuando usted adora, cuando nosotros hemos venido tristes a la iglesia y comenzamos a adorar, nos olvidamos del problema, nos olvidamos de la situación, y dice el canto, ¿y cuándo? Se me fue el nombre. ¿Y cuándo le adora con su Santo Espíritu? Lloro
canto. ¿Y cuándo me toca? ¿Y cuándo me toca? Amén. Con su Santo Espíritu lloro, canto y tiemblo. Cuando llegamos un día a la iglesia y lo miramos y decíamos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué lloran? ¿Por qué gritan? ¿Por qué? ¿Sí le pasó? ¿A quién le pasó eso? Hermano, yo me burlaba de mi mamá, me burlaba de la hermana Juan. Amén, porque yo las miraba y decía, esos están locos, a lo mejor les pagan. Y cuando a mí me pasó, me preguntaron, ¿te pagaron? Y yo nomás me comencé a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Porque la adoración implica el que rindamos nuestro corazón. Porque somos buenos, porque no fallamos, no, porque hemos fallado, porque somos pecadores. Pero el que seamos pecadores no implica que no podemos adorar. Amén. Es cuando más debemos de reconocer que necesitamos a Dios. Y la iglesia a veces viene, se enojó y ya no adora, ya no alaba. Por eso, hermano, ya no sucede lo que canta el canto, que cuando la iglesia del Señor alaba a Dios suceden cosas maravillosas, sanidad, hay poder, hay liberación y se siente el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque nos enfocamos más en nuestras debilidades, nos enfocamos más en aquello que hicimos mal. Es que yo soy un mal cristiano, es que mira fallé, es que esto, es que el otro. El único, dice la Escritura, que el único acusador es el diablo. Él es el que nos va a acusar. Como iglesia lo que debemos de hacer es humillarnos delante de la presencia de Dios, reconocer que hemos fallado, pero tomar la actitud que yo puedo levantar mis manos. ¿Por qué? Porque Dios me hizo libre. Amén. Dios me hizo libre. Un día estaba perdido, sin fe y sin esperanza, pero un día el Señor Jesús tuvo misericordia de nosotros. ¿Cuántos alaban a Cristo? ¿Cuántos alaban al Rey? Debemos darle un aplauso, hermano, a nuestro Dios, hermano. Dentro del Nuevo Testamento surgen conceptos similares que vienen a través de la adoración. Amén. En el encuentro del Señor Jesús con la mujer samaritana, en el libro de San Juan capítulo 4, se observa una iniciativa. Y le dijo el Señor Jesús, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Señor Jesús declara ahí por medio de su palabra que Dios busca verdaderos adoradores. ¿Porque no le fallan? Porque son santos, porque tienen alitas, porque tienen aureola, porque no fallan. No, porque tienen una actitud verdadera. Reconozco que he fallado, pero yo te vengo a adorar. ¿Sí me lo está entendiendo? Sí, no sé si a usted le ha pasado. Muchas veces que viene a la iglesia y por algo que pasó en su casa, por algo que pasó en su vida, no quiere ni levantar las manos, porque se siente avergonzado, porque no se siente digno, porque sabe que se siente la peor basura. Amén. ¿Sí le ha pasado o no? Pero cuando nosotros estamos en una actitud, dice, el corazón contrito y humillado, Dios no lo echa fuera. Tiene que haber una iniciativa. ¿Cuál es esa iniciativa? De venir verdaderamente. Yo vengo verdaderamente a tu casa porque te necesito. No porque no te he fallado, no, vengo porque te he fallado y porque necesito que me restaures, que me levantes, que me ayudes para yo seguir adelante. Aquellos que le adoran en espíritu y en verdad, hermano, necesitamos entrar con una actitud. Es por eso que en el pasaje el Señor Jesús te enseña que la adoración debe de ser genuina. Porque le falló, no es que yo no, tiene que ser genuina, de lo más profundo del corazón. No algo imitado, no algo imitado, amén, sino una adoración genuina que está basada en una relación espiritual entre el adorador y Dios. Yo no sé qué es lo que pasa cuando usted adora,
Pero si usted comienza a adorar y decirle, Señor, hay un canto que me gusta que dice, yo necesito un encuentro con Dios, un encuentro genuino con Dios. ¿Por qué no sucede nada a veces en la iglesia? Porque le hacemos más caso a nuestra mente, porque le hacemos más caso a lo que fallamos y escuchamos lo que el diablo nos dice en nuestro oído. Y no escuchamos a nuestro corazón, que nuestro corazón nos dice, sí fallaste, pero necesitas de Dios. Sí fallaste, pero en tu corazón amas a Dios. Sí fallaste, pero tu corazón necesita adorar. Tu corazón necesita sentir. Es como cuando le digo, me pasó una situación, quería una palabra de aliento. Yo quería una palabra de aliento que me dijera, aquí estoy, no te preocupes, hermano, pasaron cosas, sucedieron cosas, no pongas la mirada en ello, levántate, ánimo, tú puedes, aquí estamos para ayudarte. Como Aarón le levantó las manos, así yo quería que me levantara la mano. Y más, sin embargo, no fue así. Amén. Pareciera que como cuando usted está parado y le hacen así, le meten el pie y usted se para completo. Así me sentí. Es lo que nosotros hacemos cuando le permitimos al diablo no adorarle verdaderamente. Como iglesia, mire, ahorita no somos muchos, ha estado faltando mucha iglesia, pero si cada uno de nosotros, yo le puedo preguntar, en la semana no falló, hermano, no falló. Nuestro hermano Roberto en la semana no falló. Nuestro hermano Chuy no falló en la semana, sí. Nuestra hermana Mari no le falló Dios en la semana, sí. Quizás todos los días, a cada hora, cada día, cada segundo. Pero no le permitimos a Dios obrar en nuestra debilidad. Dios sabe que hay debilidades en nuestra vida. Por eso Dios es Espíritu Santo. Pero es la adoración que nos lleva a adorarle, que Él derrama de su Espíritu Santo. Cuando usted comienza a adorar, cuando usted comienza a exaltarle, cuando usted comienza a decirle, Señor, te he fallado, mira, me siento de lo peor, pero yo te necesito, es donde hay un mover, es cuando las aguas empiezan a mover. Amén. Y ese Espíritu que empieza a obrar, de tal manera que cuando menos acordamos, sentimos un quebrantamiento en nuestro corazón. Y comenzamos a sentir liberación. Comenzamos a sentir libertad. Amén. Comenzamos a sentir eso. Necesitaba. Amén. Bueno, es lo que necesita. ¿Cuándo? Cuando entre con una actitud. No escuche la voz del diablo. El diablo vino para matar, robar y destruir. El diablo no le va a venir a decir, tú adora, no importa lo que haya pasado en tu vida, tú exalta a Dios. No, el diablo va a venir a destruirte por medio de tu mente. El diablo va a atacar tu mente de tal modo que en vez de levantar tus manos, tú las hagas hacia abajo, que tomes una actitud de no voy a adorar. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que por medio de la oración cada uno de nosotros nos acercamos a Dios, y cuando nos acercamos a Dios, su presencia comienza a obrar en nuestra vida. Yo no sé qué hubiera pasado si yo no hubiera, a pesar de mis debilidades, a pesar de mi pecado, a pesar de todo, quizás a lo mejor ya si estuviera en el mundo totalmente, anduviera en las discos, tomando. Amén. Pero a veces no sabemos que el venir a este lugar y entrar con una actitud, amén, diferente, decirle, sí fallé, pero te quiero adorar. Dios va a hacer algo por nosotros. Amén. Yo no sé cuántos quieran que Dios haga algo con ustedes esta noche. Amén. Necesitamos, hermanos, entrar en su presencia. Necesitamos, hermano, de su Espíritu Santo. Uno de los aspectos de la adoración en la palabra, hermano, es que Dios estableció aún desde el tabernáculo, aún desde la creación del templo, la forma en que ellos iban a adorar. Sabemos y conocemos que nadie podía entrar al templo y al tabernáculo. Amén. Sabemos que no podían entrar. ¿Por qué? Porque si ellos pecaban,
caían muertos. Amén, pero sabemos que el velo se rompió cuando el Señor Jesús estaba en el Calvario y dice que hermano murió y el tembló. Dice que el velo se rasgó. Entonces, ¿qué pasó ahí? Nos dio acceso ¿a qué? A su presencia, no importando cuál sea nuestra situación. Por eso el Señor Jesús mandó a los discípulos a predicarle a las naciones, a todos, porque todos tenemos acceso a su presencia. No importa la condición en la que tú vengas, importa la actitud por la que tú entres por esa puerta. Porque cuando tú salgas de esa puerta, tú vas a salir diferente. Cuando se alaban a Cristo, hermano. Amén. Cuando se alaban al Rey. Podemos darle un aplauso al Señor Jesús. Alabe su nombre. La adoración mantiene elementos dentro del templo. Hermanos, habían ciertas instrucciones, hermano mío. Lo puede ver en Primera de Crónicas, capítulo 25. Lo puede leer en su casa para que usted lo pueda entender. El tabernáculo era un modelo de adoración, hermano, y el templo también. Aleluya. Para poder entrar al lugar santo, donde el sumo sacerdote entraba solo una vez, hermano, al año. Hermano, amén, y todos sabemos y conocemos que tenía que entrar de una forma limpia, pura, porque si no caía muerto. Hermano, amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Hay libertad, hermano, amén. Tenemos libertad, hermano, amén, para adorarle, para glorificarte. La verdadera adoración se basa en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la base de todo lo que hacemos. Si nosotros nos vamos a la Escritura, la palabra solamente habla de Dios, de Dios, de Dios y de Dios. Él es santo, Él es digno, Él es asombroso, Él es poderoso. No hay nadie como Él. Él es digno de toda gloria. No hay nadie como nuestro Dios. La palabra solamente exalta, exalta y glorifica a Dios. Por eso la iglesia debe dar cantos, oraciones, de todo, hermano, para poder exaltar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios obra mediante su palabra. La palabra en el Salmo 150 que leyó nuestra hermana nos da una instrucción de cómo debemos alabar. Amén. Alábale con pandero. Amén. Nuestra hermana empezó con ese salmo. Amén. Podemos ir al Salmo 150. Gloria a Cristo. Santo, aleluya. ¿Y qué tiene que ver la adoración con la alabanza? La alabanza y la adoración son un conjunto que nos lleva a la misma presencia de Dios. Alábale, dice, alabar a Dios en sus santuarios. Amén. Alabarle por la magnificencia de su firmamento. Alabarle por sus proezas. Alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabarle a son de bocina. Alabarle con salterio y arpa. Alabarle con pandero y danza. Alabarle con cuerdas y flautas, alabarle con címbalos resonantes, alábale con símbolos de júbilo, dice, y todo lo que respire, alabe a Jehová. La adoración nos lleva a la presencia de Dios y la presencia de Dios nos lleva a alabar su nombre. Cuando su presencia comienza a moverse, el pueblo comienza a alabar, el pueblo comienza a glorificar, milagros comienzan a suceder, hermano, su presencia comienza a derramarse, de tal forma que alguno que viene triste comienza a cantar cantos, aquel que no podía moverse comienza a danzar. ¿Por qué? Porque la alabanza y la adoración son un conjunto que nos lleva a adorar y glorificar a ese Dios maravilloso. Dios, hermano, sostiene su creación mediante su palabra y por el poder de su Espíritu Santo. Él vino a este mundo, hermano, por medio de su palabra. La palabra de Dios, hermano, estableció que Dios tendría este mundo. Y Él cumplió por medio de su palabra. Y nos habla que en medio de la alabanza, la palabra de Dios nos establece que Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. La palabra de Dios no es mentira, la palabra de Dios es verdadera y lo que declara adoración. Los ángeles
declaran adoración, los ángeles declaran exaltación. Ellos adoran, glorifican, lo exaltan, le dan magnificencia. Para ellos, hermanos, lo único que hacen día y noche es alabar y glorificar a nuestro Dios. ¿Cuántos alaban a Cristo? La adoración verdadera requiere que cada uno de nosotros busquemos a Dios con nuestra mente. Es por eso que nuestra mente debe de ser renovada. Gloria a Cristo, aleluya. Amén. ¿Cómo renovamos nuestra mente? Por medio de su palabra. La palabra nos dice que haya un cántico nuevo. Amén. Que va a convertir nuestro lamento en gozo. Amén. Entonces la palabra de Dios nos debe de motivar a llegar al punto de la adoración. La adoración requiere que cada uno de nosotros busquemos el crecer para conocer al Señor Jesús. Amén. La parte de la adoración, hermano, es que lo hagamos en espíritu y en verdad. Usted quiere